Conceptos arquitectónicos en la animación digital. Una de las herramientas que el animador digital puede utilizar con mayor frecuencia precisamente son los conceptos arquitectónicos para el desarrollo de escenarios, maquetados, etc. Todo lo que corresponde al desarrollo de efectos especiales. Por este motivo, en este video vamos a desarrollar esta parte. Comencemos con la presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Conceptos arquitectónicos en la animación digital. Lo primero es, debemos comprender qué significa la estructura de la información y la recopilación de la misma para un proyecto. Y esto es precisamente el manejo de los conceptos similares y objetivos similares que permitan clarificar, que permitan dar claridad, ¿sí?, a la información necesaria para el desarrollo de un proyecto. Las creaciones arquitectónicas, todas las creaciones pasan por un proceso de elaboración reflexivo que responde a la necesidad de explicar las razones o motivos, una decisión, una solución o un criterio. Son procesos mentales que van configurando dichas razones en relación con los presupuestos teóricos que maneja el autor, para luego hacerlas explícitas, ¿sí?, socializarlas en entornos conmutativos según la naturaleza de la actividad de la que se trate. Es un proceso de construcción de ideas sobre la base de experiencias y vivencias que a través de procesos lógicos se van configurando en definiciones precisas de cualidades esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva. Normalmente, cualquier proyecto o concepto arquitectónico o concepto escenográfico o concepto de maquetado refleja cierta estructura de la realidad, probablemente modificada por esas características que cualifican el arte de una persona, pero que también permite reflejar un estado de ánimo, un empirismo, o sea, esa experiencia que acumula el ser humano y que se refleja en el arte que está plasmando en un escenario, en una maqueta, ¿sí?, en un desarrollo arquitectónico. Es por esto que es importante hablar de creaciones arquitectónicas. Los conceptos de las creaciones arquitectónicas se basan primero en una concepción ideológica. Esa concepción ideológica tiene muchísimo que ver con ese bagaje de experiencias que carga el creador, el ser humano que se dedica a estas creaciones. Esto precisamente nos lleva a que se refleje esa forma del ser, esa forma que tiene para expresar su parte artística, para expresar sus experiencias, su carga de emociones. Esto nos lleva a lo que se conoce como creación artística, arquitectónica o creación humana. Esta parte de la creación nos va a llevar a la asociación de datos reales y simbólicos. Cantidad de iluminación, cantidad de sombras, colores, texturas, lo que corresponde a las formas, y vamos a aplicar una geometría u otra, etc. Esas son asociaciones de datos reales y simbólicos. Con esto nos vamos a ir a lo que es las referencias teóricas individuales. ¿Qué es lo que entendemos por agradable, por bonito, por vistoso, por iluminado, por sombreado?
pero eso ya es más experiencia del propio creador que de la naturaleza misma. Y eso es lo que se va a reflejar en su obra. Posterior a esto viene lo que es la representación de ideas y las realizaciones de esas ideas para que puedan ser presentadas al público en general. Obviamente, todo esto tiene que ver con el proceso y, si fuera necesario, con regresar a la concepción ideológica para hacer las modificaciones necesarias y realmente presentar aquello que queremos hacer ver a una audiencia. Después de esto viene lo que es la concepción ideológica como tal. Está estrechamente vinculada a la necesidad de los sujetos de expresar sus ideas, de hacerse entender por con sus semejantes en torno a producciones de valor intelectual. Los conceptos permiten elaborar ideas asociadas y fundamentadas a través de argumentos para comunicar o explicar la creación de una obra. La asociación de conceptos e ideas permiten explicar los juicios y los puntos de vista de diferentes, o que definen más bien los sujetos en los procesos de creación a través de la argumentación. Esto es, el arquitecto, el artista, el animador, el creador de escenarios, el creador de maquetas, ¿sí?, va a buscar precisamente explicar y comunicar a la audiencia que busca impactar esas características de esa obra a través de sus argumentos, ¿sí?, artísticos reflejados en la obra. La creación intelectual se argumenta cuando se ha alcanzado un determinado nivel de madurez en torno al dominio del objeto de estudio. De tal manera que si yo conozco de arte, conozco de iluminación, conozco de sombreado, de colores, de texturas, ¿sí?, de conceptos arquitectónicos, puedo generar un modelado, una escenografía, una arquitectura, ¿sí?, que tenga que ver con esa creación artística que me interesa, que transmita algún concepto o argumento a la audiencia o al usuario que las ve, que las usa. Los argumentos del concepto arquitectónico pueden ser, por ejemplo, una idea generalizada, un brote que posteriormente se amplía y se explica a detalle, una idea acerca de la forma que surge al analizar los problemas, una idea acerca de la forma que surge al analizar los problemas, una imagen mental surgida de la situación existente en el proyecto, una estrategia para pasar de las necesidades del proyecto a las soluciones expresadas en un edificio, en un escenario, ¿sí?, en una maqueta, ¿sí?, en un concepto artístico, arquitectónico, etc. Las primeras ideas del arquitecto o del animador, ¿sí?, acerca de la morfología de una estructura, de un edificio, de una maqueta, de un escenario, requieren y deben facilitar las modificaciones posteriores del mismo. También el concepto arquitectónico es la idea de solución y se forma inmediatamente después de conocer el requerimiento del usuario. Todos los arquitectos, por ejemplo, deben de guiar sus dibujos a partir de una idea generadora. Pero no solo ellos, sino cualquier persona inmersa en el área de la expresión artística a través de escenografías, a través de maquetados, ¿sí?, incluso a través, por ejemplo, de mapping para la estructura de formas y figuras visuales que permitan transmitir ideas y conceptos a los usuarios de esa área. Conforme avanzamos en el proceso de diseño, vamos entonces profundizando en las características del espacio, de la forma,
lo que nos lleva a mantener o modificar nuestro concepto arquitectónico original. También este concepto arquitectónico nos lleva a la síntesis de toda la información analizada. Es un ejercicio mental que permite tener una idea clara de lo que es el problema. Para poder hablar de un concepto arquitectónico, de un concepto escenográfico, de un concepto de maquetado, de un concepto de mapping, tenemos en primer lugar que llevar a cabo una investigación con respecto a las características y a las explicaciones científicas de la forma que queremos expresar. Por ejemplo, si queremos ver una arquitectura de un área de trabajo en la superficie de Marte, que podría ser una escenografía para la grabación de una producción que tenga que reflejar al público algo así, pues tenemos que ver qué nos dice la ciencia con respecto a cómo podría llevarse a cabo esto, cuáles son las características del suelo marciano y en particular del área donde queremos que se vea este desarrollo arquitectónico, maquetado, escenografía, en donde queremos llevar a cabo, por ejemplo, una producción. Entonces, aunque no pertenezca al área, a la tierra y demás, también debemos de imaginar cómo sería esa estructura, porque es parte de lo que tenemos que reflejar como síntesis de la información analizada, para que ese ejercicio mental realmente nos muestre de manera clara lo que queremos transmitir al público o a los usuarios de esa escenografía. La formación personal que recibimos desde que nacemos hasta que alcanzamos el nivel profesional y que está constituida por la educación, el carácter, la personalidad y las vivencias, es la que nos permite dar una respuesta particular en cuanto a lo que pensamos. Puede ser la solución arquitectónica al problema que se nos haya planteado. Esa solución que tendría que verse reflejada en un escenario o en una maqueta o en un mapping, por ejemplo, para que transmitamos ese sentir, esa forma, ese arte hacia las personas que van a visitar ese lugar o que van a hacer uso de ese lugar, ya sea para una producción, ya sea para el conocimiento, etc. Otros, con la misma información y el mismo proceso de análisis, tendrán diferente punto de vista, porque va a depender de la carga emocional, de la experiencia que cada uno de nosotros haya desarrollado a lo largo de su vida, de acuerdo con su formación personal y posiblemente algunas coincidencias con las propuestas. Sin embargo, serán propuestas totalmente independientes. Entonces, el concepto arquitectónico es el enfoque personal que cada arquitecto, que cada animador, ¿sí?, va a darle a una posible solución espacial de un área específica o de la transmisión de un concepto en particular. ¿Qué podemos entender por lo que es un concepto de diseño? Es una idea que guía el proceso de diseño y sirve para asegurar una o varias cualidades del proyecto. Va a tomar en cuenta las imágenes, la funcionalidad, la economía, el mensaje que se quiere dar con ella, etc. El reto para el diseñador es seleccionar de acuerdo al tipo de concepto que aplicará. De hecho, puede incluso señalarse que el diseño no hay diseños buenos o malos. Los conceptos son diferentes y la forma de comunicar de cada concepto es diferente y comunica diferentes cosas. Sino hay buena o mala elección de conceptos, que es diferente. El concepto no es bueno o malo. Lo que sí es buena o mala es la elección del concepto. La disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos enmarcados dentro de la arquitectura también nos lleva al desarrollo de escenografías, también nos lleva al desarrollo de maquetados,
también nos lleva al desarrollo de planteamientos de comunicación visual como es el mapping, incluso nos llevaría probablemente a la realidad virtual y a la realidad aumentada, la forma de representar la realidad de manera digitalizada, incluso con estructuras o formas o personajes adicionales a los que existen realmente, valga la redundancia, en la realidad. Mediante el diseño arquitectónico, o el diseño de escenografías, o el diseño de mappings, ¿sí?, o el diseño de maquetas, se planifica lo que sería finalmente el edificio construido con todos los detalles. Imagen de la estética, y esto puede ser incluso a través de simulaciones. Sus sistemas estructurales y todos los demás sistemas que componen la obra. El diseño arquitectónico debe ser apropiado para emplearse, que permite emplear la tecnología en los sistemas estructurales, por ejemplo, buscar la eficiencia y la productividad, permitir la accesibilidad a todos los segmentos sociales. Esto va a llevar precisamente a que tengamos unas estructuras y formas de comunicación en lo que son los ambientes de trabajo, de desarrollo, escenográficos y maquetados, que nos permita transmitir esos conocimientos que queremos. Las etapas del diseño arquitectónico para todas estas estructuras que hemos mencionado, escenarios, maquetas, mappings, ¿sí?, realidad aumentada, realidad virtual. El programa de diseño arquitectónico se trata de una lista que identifica los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. 2. El diseño arquitectónico básico es el proceso donde se traduce a formas útiles todo lo estipulado en los programas de diseño arquitectónico y que se aplican en todos los demás aspectos que se han mencionado. Existe una hipótesis de diseño, o sea, algo que se está buscando. Es una aproximación conceptual al objeto que se diseñará. ¿Puede ser modificado posteriormente? Sí. ¿Se considera como aspectos relevantes el contexto arquitectónico, los criterios estructurales, el presupuesto, la función, la forma, y también puede tomarse en cuenta la moda actual de ciertas características escenográficas y demás? Sí, también todo esto se debe de considerar. La zonificación es el ordenamiento de los elementos del diseño que se establecieron previamente en el programa de diseño de forma lógica y funcional. El proyecto arquitectónico es el fin del proceso de diseño arquitectónico y es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos empleados para plasmar el diseño arquitectónico de una edificación o de una escenografía o de una maqueta o de una estructura visual tipo mapping o de una realidad aumentada o una realidad virtual que pueda servir incluso para la escenografía de un videojuego, etc. Las consideraciones previas al comienzo del diseño arquitectónico, la situación del terreno, las dimensiones, características topográficas, orientación cardinal, la orientación cardinal, los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, por las iluminaciones que se deben de manejar, los servicios, la energía eléctrica, el agua, el drenaje, la vista, si fueran necesarios también plasmar en la maqueta, en lo que es el escenario, en lo que es el mapping, la realidad virtual, la realidad aumentada. Son funciones fundamentales que se deben de tomar en cuenta. Luego de solucionar los aspectos anteriores, se valoran las necesidades edíficas, de hecho, superficies construidas, alturas de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc. Esto es el programa arquitectónico, la forma de cómo se deben estructurar en cualquiera de los desarrollos que se pretendan hacer, ya sea para la producción, ya sea para el desarrollo de videojuegos, ya sea
para cierta grabación, ya sea incluso para mercadotecnia. Es fundamental tomar en cuenta todas esas estructuras. Otro elemento a tener en cuenta es el presupuesto disponible para la construcción. Es determinante para el diseño arquitectónico. Si se comienza un diseño de una maqueta o de una mapping o de un escenario y no se cuenta con los recursos necesarios para llevarlo a cabo, obviamente no va a llegar a buen fin ese proyecto. El concepto de diseño es una idea que guía el proceso de diseño y sirve para asegurar una o varias cualidades del proyecto: imagen, funcionalidad, economía, mensajes, o sea, lo que queremos transmitir. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Hay varios tipos de conceptos de diseño, desde los de carácter espiritual hasta los dirigidos a atender necesidades netamente prácticas o incluso sentimentales del ser humano en esos proyectos. El reto para los diseñadores es precisamente, conforme al tipo de proyectos en cuestión, seleccionar adecuadamente el tipo de concepto que se aplicará. De hecho, puede incluso señalarse que en diseño no hay buenos ni malos conceptos, sino buenas o malas elecciones de conceptos, como ya lo habíamos dicho. La sabia elección de los conceptos dependerá de la consideración de las características particulares del proyecto específico de que se trate. Los tipos y números de usuarios, el tipo de usuarios, el número de usuarios, las actividades que se desarrollarán, los servicios ofrecidos, el contexto donde se emplazará el proyecto, la disponibilidad de recursos técnicos y económicos, etc. ¿Cuáles entonces son los conceptos arquitectónicos? Bueno, tenemos algunos teóricos que nos dicen, según Plazola, la analogía de la naturaleza. Estudia las formas orgánicas de animales, vegetales o minerales para la reinterpretación, para reinterpretarlas y expresarlas en un diseño. En un diseño que puede ser escenográfico, maquetado, arquitectónico, ¿sí? Incluso comercial, etc. 2. La analogía con otros proyectos. A partir de prototipos que ya existen arquitectónicos, se evoluciona el diseño de los mismos con aportación incluso de tipo de edificios diferentes, etc. ¿Sí? O construcciones o algunas áreas diferentes que permitan incorporarse en ese concepto creado. Las metáforas formales. ¿Qué significa esto? Relaciona su diseño formalmente con objetos conocidos sin copiarlos de manera idéntica. No obstante, en algunos casos la copia sí puede ser casi idéntica. De hecho, en un momento más vamos a presentar algunos diseños arquitectónicos que tienen que ver con la forma, con la estructura, con la forma de comunicación. 4. La metáfora de alguna idea. Esto es, el diseñador expresa en 3 dimensiones alguna idea intangible como la tangibilidad, la tranquilidad, el silencio y la pasión. Esto es, en áreas por medio de luces y sombras puede expresarse la pasión, o también en ciertas formas y estructuras se puede expresar el silencio. También en ciertas estructuras, naturalezas, probablemente cascadas, etcétera, se puede expresar la tranquilidad. Depende de la estructura y de la experiencia del ser humano. Son ideas intangibles que se pueden expresar por medio de escenografías, por medio de maquetados, por medio de mappings, por medio de realidad virtual, aumentada, incluso por medio de estructuras arquitectónicas. La explotación formal. ¿Esto qué significa? Es que predomina el lenguaje formal, regular o irregular,
pudiéndose usar el módulo. Entra en acción el juego perceptivo de luces y sombras. Es fundamental para cualquier diseño. La inspiración vernácula. Esto tiene que ver como base es fundamental en la base de la arquitectura de cualquiera de los procesos de diseños o conceptos que queramos plantear como desarrollo. Son, la arquitectura hecha por sus habitantes, por ejemplo, cómo es que quisieron expresar su comodidad, etc. Vamos a ver el ejemplo de aplicación de concepto arquitectónico. Aquí tenemos una analogía natural. Este ejemplo es el Hemispheric de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, en Santiago de Calatrava, en Valencia, y esto fue desarrollado entre 1994 y 1998. Esto está inspirado, observen, en la forma de un ojo. Simboliza precisamente un ojo, la visión, la vista. En su interior contiene una sala de proyecciones con una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados y simboliza por el reflejo en el agua un ojo humano directamente. Es una arquitectura que puede ser una escenografía, que puede ser una maqueta, ¿sí? Y que va a reflejarnos esa relación que tenemos con la naturaleza, la visión que se abre o la vista que se abre ante nosotros. Otro ejemplo de aplicación de conceptos, de concepto arquitectónico, es esta pirámide de Louvre de Leo Ming-Pei de París en 1989. Fue creada esta arquitectura, ¿sí? Frente a la arquitectura colonial que se presenta al fondo y delante o justo en esta fuente. Realizada en aluminio y vidrio, toda esta pirámide. Esta pirámide da acceso al Museo del Louvre, que es lo que vemos al fondo, que es una versión moderna. Esta pirámide es una versión moderna, ¿sí? De una estructura tradicional como es el Museo del Louvre, y es una versión moderna precisamente de la milenaria pirámide de Keops. Esta pirámide está basada en las dimensiones y estructuras de la pirámide de Keops en Egipto, y permite el acceso a este museo, con la cual guarda una sensible similitud. Esta pirámide es una similitud muy parecida a la pirámide de Keops, en la que se refiere al ángulo de inclinación de sus caras. Tiene exactamente el mismo ángulo de inclinación de sus caras, bueno, casi idéntico, 51 grados 50 minutos, mientras que la obra egipcia, la pirámide de Keops, tiene 51 grados 07 minutos, casi igual, ¿sí? En la francesa de García y Torugano, Moratala, son los que presentan el análisis de esta estructura, ¿sí? Que es un ejemplo arquitectónico que le da modernidad a un museo, ¿sí? Y que, refleja de una manera moderna lo que existe en otro país, en Egipto, que nos da la pirámide de Keops con una similitud muy cercana. Por otro lado, tenemos este ejemplo de aplicación de concepto arquitectónico. Es la capilla norte de Dame du Gaut, creo que se pronuncia así, o de Out, de Le Corbusier, que es es una estructura, nos lo presenta Ronchamp en 1955. Esta estructura, la aparentemente pesada cubierta de la capilla, que es esta parte que pareciera muy pesada porque pareciera que es una madera muy grande, muy compleja, cubierta de la capilla de Notre Dame. Esta es parte de la capilla la estructura similar a la capilla de Notre Dame du Haut,
está inspirada, según lo referido, por el mismo Le Corbusier, que fue quien la desarrolló, en el caparazón de una almeja. Esto representa el caparazón de una almeja y es lo que conforma la estructura del techo de esta capilla. Esto lo menciona Roth en 2010. La siguiente es este ejemplo de aplicación de concepto arquitectónico. Son metáforas formales. A esto se le conoce como metáforas formales. Este ejemplo es el Salón de la Fama del Fútbol en México. ¿Sí? Es de Ricardo Calderón en Pachuca. ¿Sí? Fue desarrollado en el 2011. Es la alusión clara a un balón, ¿sí? Copia casi idéntica de un balón, obviamente con dimensiones totalmente distintas, claro. Y es una alusión clara, decíamos, al balón como copia casi idéntica del mismo. Está ubicado en el Parque David Ben. El edificio contiene oficinas, salas de exposición y centros de reuniones, ¿sí? En lo que es una de las cunas del fútbol en México, que es precisamente Pachuca. Muy bien. La siguiente, este ejemplo de aplicación de concepto arquitectónico, concepto basado en la metáfora de alguna, dice de alguna idea. Esta metáfora nos lleva a un ejemplo de la Capilla de la Luz, así se le conoce. ¿Sí? Esto es de Tadao Ando, ¿sí? En Osaka, de 1988 a 1989. La proyección de la luz que perfora el muro en forma de cruz, como lo ven aquí, así como la ausencia de elementos distractores. Vean que está sin elementos, sin cuadros, sin nada, simplemente la luz. Se pasa la luz del exterior hacia el interior, pero en este formato de cruz. Son vistas al exterior ornamentos que son, de hecho, el ornamento de esta estructura es esta cruz que perfora y que permite el paso de la luz. Genera un ambiente de serenidad, de tranquilidad, que facilita la reflexión sobre las cuestiones espirituales. De hecho, esta capilla busca esta función. La siguiente es un ejemplo de aplicación también de concepto arquitectónico. Es el arco, que se conoce como el arco de la defensa de Johann Otto von Spreckelsen, en París en 1989. Vean el tamaño. Aquí tenemos las personas que están en esta plaza. Vean el tamaño de este arco y la estructura que tiene. La simetría sirve como principio de ordenamiento a esta versión, ¿sí? Moderna y monumental del Arco del Triunfo parisino y del Arco del Carrousel. Monumentos con los que se encuentra alineado. Esta estructura se alinea tanto con el Arco del Triunfo parisino como con el Arco del Carrousel, y esa es lo que le da esa característica tan especial a todo este esquema. Vamos ahora al siguiente, que corresponde a este otro ejemplo de concepto arquitectónico. Es una villa nueva Gourna, ¿sí? Hassan Fatih, en Egipto, de 1948. Está armado con materiales y procedimientos constructivos tradicionales, aunque el plan global no llegó a terminarse y algunas de las edificaciones han sido destruidas. Actualmente se conservan los restaurados algunos de los edificios públicos, como este que estamos viendo, la plaza central, que es esta, y la mezquita, y varias viviendas están a su alrededor.
Es un concepto arquitectónico tradicional de la arquitectura egipcia. Otros ejemplos que podemos aplicar para escenografías, para maquetados y demás, son ejemplos de láminas de conceptos. ¿Qué es una lámina de conceptos? Es una estructura en donde se tienen ciertas formas de comunicación. Por ejemplo, esta imagen es una lámina de conceptos que se puede generar en un maquetado. La forma cúbica de comunicación, las fachadas, que son estructuras lineales que se pueden generar también en escenografías y demás. Y también podemos hablar de que los textos nos pueden dar idea de alguna estructura o fachada arquitectónica. Así tenemos, por ejemplo, estas casas, láminas de conceptos, como esta casa que está flotante sobre polines, sobre pivotes que la sustentan, que la soportan, y que puede estar tanto en áreas de terreno sólido como en áreas lacustres, y puede estar este concepto arquitectónico en áreas sustentadas, en áreas en donde las superficies no son muy estables y que, pueden darle los pivotes que lo soportan, puede darle esa estabilidad. ¿Sí? Son formas arquitectónicas. Aquí tenemos otro ejemplo de los conceptos cúbicos, en donde cada una de las áreas de una casa, por ejemplo, o de un desarrollo arquitectónico, no es otra cosa más que una visión de un cubo, y que permite generar de manera cúbica las estructuras y las formas de expresión artística. Una de ellas puede ser este juego que le llaman, creo que Minecraft, en donde todo se basa en cubos. ¿Sí? Es un videojuego basado en una expresión cúbica. El ejemplo de láminas de conceptos, nos habla de las formas de la comunicación y de la interacción entre las diferentes áreas de forma. Por ejemplo, conectividad. Por ejemplo, la estructura básica en servicios, hoteles u hospitales, y servicios de continuidad en lo que generamos como formas de comunicación. También existen las láminas de conceptos en donde se plasma una figura básica, ¿sí?, a través de líneas de trazos simples, y se da la explicación de qué es lo que se busca para lo que es el desarrollo arquitectónico de un área o de un concepto específico. También ejemplos de láminas de conceptos son dibujos, imágenes que pueden servir como base para el desarrollo arquitectónico, el desarrollo de maquetas, el desarrollo de escenarios, y que van a servir para comunicar ciertas características. La forma, los ejemplos de láminas de conceptos, de lo que quiere decir, por ejemplo, el concepto, vamos a decir, analógico entre la naturaleza, la oclusión de la mariposa, por ejemplo, que puede ser un concepto de un capullo que se abre, o el cuerpo de una mujer, que puede servir para generar una estructura basada, ya sea de forma de transmisión escultural o de forma de comunicación visual a través de las estructuras arquitectónicas. Los ejemplos, decíamos, de los cubos, que en donde podemos ir sumando cubos en diferentes formas, ángulos y demás, para conformar edificios o áreas, escenografías, maquetas, y que puedan dar origen a las diferentes estructuras de producción, etc. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.